soy Mario Díaz, yo soy licenciado en enfermería. Trabajé la mayor parte del tiempo como enfermero en San Martín de los Andes. Hablando de San Martín de los Andes, hospital primero y zona sanitaria después, digamos. Hemos vivido desde el 74 hasta nuestra jubilación acá, en San Martín de los Andes. Yo había llegado un poco antes a la provincia, yo había llegado en el año 67 a la provincia, pero haciendo otra función. Yo había venido como maestro rural al norte de la provincia, al triángulo norte de la provincia, que es donde está Barrancas. Ahí trabajé los primeros años como maestro, y después en el año 69, estando en Neuquén haciendo el servicio militar, aparece el primer curso para agentes sanitarios que estaba haciendo la provincia. En ese momento, el Ministerio de Salud de la Nación estaba probando con una figura que ellos llamaban el agente sanitario, que iba a ser, ellos lo pensaban como un extensor de salud en el territorio. Pensando que la idea era, desde los hospitales existentes, tener alguien que fuera a meterse en la comunidad como para promocionar la salud y promocionar el sistema de salud. Esto en el país. De suerte tal de que después se irían instalando sistemas de salud más próximos a la gente. Entre esos centros de salud y hospitales. Entonces los primeros agentes sanitarios que se forman en Neuquén somos 10 maestros rurales. Se seleccionan 10 maestros rurales. Yo caí ahí simplemente porque era el director de la escuela del regimiento, haciendo el servicio militar, y volvía, o sea, ya había estado en zona rural y volvía a zona rural. Entonces, del norte de la provincia no era fácil que viniera alguien a Neuquén a hacer una capacitación. Entonces era muy oportuno que estuviera ahí. Entonces nada más que por eso. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el año 69. Eso fue en el invierno del 69. Cuando termino el servicio militar, me vuelvo a mi escuela. Si voy destinado a otra escuela en el Valle del Curelebú, en la zona de Tricaumalal, y Salud Pública me toma como agente sanitario para trabajar en el Valle del Curelebú, que es entre la Cordillera del Viento y Tricaumalal. ¿Y el curso ese, discúlpame, Sí. quién lo daba? Ese curso lo daban las autoridades de salud pública de la provincia, que en ese tiempo era Dirección Provincial de Salud, estaba recién armándose lo que era el sistema de salud en Neuquén. De hecho, te estoy diciendo que es el año 69, y formalmente la provincia acepta el año 70 como el año de la creación del sistema de salud, porque lo que había sido una dirección de salud, una cosa más o menos poco orgánica, en el año 70 se transforma en subsecretaría de salud, hay un subsecretario, hay una entidad jurídica más importante, con capacidad financiera, con capacidad de organización. Entonces ahí se tomó como el nacimiento del sistema de salud. Esto era anterior, cuando se estaban haciendo los primeros diagnósticos de salud. De hecho, una cosa anecdótica, durante la formación yo después me quedé en salud pública porque ya estaba en el servicio militar y medio que me destinaron a que siguiera mi actividad en salud pública. Y se tenía que probar, es decir, se estaba ideando un sistema y se tenía que probar cómo iban a ser las estrategias de atención. Recuerdo que un día estábamos en Centenario, dice, bueno, vamos a tener que simular la primera salida al campo, lo que después fueron las visitas programadas a puestos fijos o las visitas, hoy conocidas como visitas médicas. Entonces, la primera salida que se hizo, formal, fue desde el Hospital de Centenario a lo que hoy es Añelo y Aucamahuida. Lo que hoy es Vaca Muerta, bueno, ahí. Que en ese tiempo eran los caseríos que habían quedado de una vieja mina una vieja mina de carbón abandonada, una población muy dejada de lado, muy abandonada, con muchas carencias. Bueno, había que hacer la primera visita y ver qué había que hacer, cómo había que hacer, cómo serían los tiempos, cuáles serían las estrategias de atención. Entonces íbamos, un médico, un odontólogo, un enfermero,
un chofer, y atrás un equipo que iba recolectando la información de qué cosas iban haciendo y qué cosas por ahí convenían hacer como para después, cuando se viniera de eso, recapitular, analizar y ver si eso era, digamos, funcional o si él tenía que tener algún cambio. O sea, fíjate que esto fue un año antes de que el sistema naciera. Claro. Yo estoy en la escuela hasta el año 72 y ahí había una posibilidad de ir a cursar enfermería a la Universidad de Buenos Aires. Me proponen, acepto y me voy. Y en ese tiempo la universidad en enfermería tenía como, sigue estando, como dos tramos. Una carrera básica de 3 años y una posterior de año y medio después la licenciatura. Y en ¿Y general, quién te propone para que vayas? ¿La la, provincia? la provincia, la directora de enfermería de la provincia. Dice, bueno, nosotros vamos a precisar enfermeros, importarlos podemos, pero no solamente es caro, sino que no siempre es fácil que la gente se adapte. Entonces, si podemos mandar gente a que se vaya a formar, después tiene un compromiso formal con la institución de volver. Y así fuimos varios a estudiar. ¿Quién era la directora? Falleció, se llamaba Dina Tomio. Había sido formada en Buenos Aires y el primer equipo que viene acá a planificar, Dina, Fidel Guisini, eran toda gente que tenía su experiencia en otros hospitales en Buenos Aires y la Nación les propone que se vengan, creo que Horacio por ahí o Osvaldo Lores, Horacio Lores puede contar más con mejores detalles, cómo es que todo ese grupo de gente cae en Neuquén, joven, a planificar una cosa nueva, un sistema desde cero. Bueno, entonces, había que formar enfermeros, y me dicen, bueno, andate, formate y volvé. Bueno, a eso voy. Y después de unos años de rodaje, podés ir a la licenciatura. Por ahora no. Vas, te formas, volvés a trabajar. Bueno, eso voy a Buenos Aires, ahí nos conocimos con ella, nos casamos y cuando tenemos que volver, yo debía volver al hospital de donde yo era agente sanitario, mi hospital de origen, que era Tricaumalal. En ese tiempo, el jefe de la zona, de la zona norte, de Chosmalal, de donde yo dependía como hospital, el doctor Antonio García, venía trasladado a San Martín. Y nos encontramos en Buenos Aires. Él estaba haciendo el curso de diplomado de salud pública, nos encontramos, me dice, mira, yo me voy a Buenos Aires, a San Martín de los Andes. ¿Por qué no te venís y organizamos un hospital juntos? Caí. ¿Y vos ahí eras maestro rural y agente Y sanitario? agente sanitario, sí, sí. Los primeros agentes sanitarios fuimos maestros rurales. Sí. ¿Y cómo era la actividad del agente sanitario? Básicamente era una actividad de promoción, porque todavía en ese tiempo ni siquiera teníamos hospitales. Entonces era promover la salud como un bien deseable. Hacer prevención en salud, y hasta ahí podíamos llegar. Porque nosotros no podíamos ni siquiera derivar a ningún lugar, porque Tricaumalal, por ejemplo, tenía solamente un enfermero. O sea, no teníamos una capacidad de respuesta instalada como para poder hacer más cosas que esas. Entonces, visitamos las casas. En ese tiempo también las escuelas tenían esto de que el maestro tenía que visitar las casas. Se solapaban bastante las actividades. Entonces captaba a las embarazadas y promovía que viajara a la ciudad y que tuviera algún control, que el parto fuera institucional, que viera de la posibilidad de que ese niño tuviera alguna visita médica de control en su evolución. Vigilamos algunos de los tratamientos que en aquella época se hacían sobre enfermedades prevalentes, que era básicamente tuberculosis y hidatidiosis. Y eso era en los primeros momentos, porque nosotros no teníamos un hospital al cual derivar del que podíamos separar respuesta. El hospital, yo desde el Cajón tenía 15 kilómetros a Tricao y de ahí tenía 60 kilómetros a Chosmalal. O sea, el hospital más próximo que estaba en Chosmalal me quedaba muy lejos. Claro. A la población le quedaba muy lejos, no se sentía cubierta por
Entonces, el trabajo nuestro básicamente era de promoción de salud, vigilancia en salud. No había vacunación todavía. No, y la vacunación se hacía por campañas desde los hospitales. O sea, se venía a los pueblos y se hacían campañas de vacunación. Venían, se instalaban un día, 2 días, hacían la vacunación y se volvían. No había, como después sucedió, tener la unidad operativa el local, el hospital local, que pudiera sostener estos trabajos en el tiempo. No existía esa posibilidad. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Estudiás enfermería? Y llegamos a San Martín de los Andes. San Martín de los Andes era un hospital, era de esta misma planta física, era de este mismo edificio. Se había inaugurado en el año 72. San Martín tenía, previo al hospital, tenía la atención de salud, estaba dividida en el pueblo. Había un centro de salud materno-infantil que funcionaba en lo que hoy es una biblioteca. Tenía una sala de partos, que hoy es un negocio. Estaba este viejo edificio que era el hospital, donde funcionaba alguna suerte de internación y alguna atención ambulatoria. Y básicamente dependía de Nación, o sea, no había ninguna actividad desde la provincia organizada. Cuando en el año 70 se plantea que la provincia toma cartas en la situación de salud de la gente y arma el primer programa de atención de las personas, San Martín necesitaba un lugar donde poder hacer la atención. Entonces no tenía un edificio. Entonces se plantea la construcción de este edificio. Demoró bastante tiempo la construcción y el año 72 se inaugura. Imagínate que era una población de no más allá de 5.000, 6.000 habitantes. Entonces el hospital sonaba como un exceso, porque era una planta muy grande. Pero bueno, se había planificado con un criterio de que fuera un hospital que pudiera funcionar durante 20 a 25 años hasta que tuviera que pensarse una remodelación o una readecuación edilicia. Así que nosotros llegamos acá, eran 6, 7 médicos, éramos 18 personas en enfermería, 2 o 3 cocineras, lavadero, un par de choferes y era una cosa muy chica, no creo que llegáramos más de 50 personas, no éramos todo el hospital. Así que, y como se inicia en el año 72 y prácticamente con personal todo nuevo, porque de lo que había de Nación era muy poco, queda muy poca gente, prácticamente somos todos coetáneos, tenemos no más de 10 años de diferencia entre unos y otros, así que era casi una familia extendida. ¿Qué edad tenían? Entre los 20 largos y los 40 años, no más que eso. Sí. El director tenía 37 años. ¿Está? Que era Antonio García. Antonio. Y era el más viejo. Sí, el más viejo. ¿Qué eran los problemas más importantes que teníamos? Eran problemas estacionales. Primero, los problemas más acuciantes era básicamente la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Esos eran los problemas más acuciantes que teníamos. Y la mortalidad materna estaba asociada a un alto índice de parto domiciliario. Esto también traía problemas al neonato. Entonces, esto era un lugar donde se puso el ojo y bueno, a trabajar fuertemente. Entonces, hubo mucha promoción a insistir, a trabajar, a captar tempranamente a la embarazada para que pudiera tener controles de embarazo y pudiera tener su parto en forma domiciliaria. Pensá vos que la figura de la comadrona era una figura muy extendida y muy aceptada en las poblaciones rurales. Entonces, estaba planteándole una discusión de autoridad a una persona que era reconocida socialmente, decirle, bueno, a partir de ahora es mejor que tenga su parto en el hospital. Entonces hubo que conversar mucho y charlar mucho con las comadronas como para que fueran delegando esa actividad, por un lado, pero también si quisiera pudieran acompañar a sus clientas, por así decirlo,
y ofrecerles una cosa combinada como para que ofrecerle mayor seguridad, pero que ella no la abandonara y que ella tampoco fuera perdiendo su autoridad. Esto llevó su tiempo, pero se consiguió en pocos años, los partos se institucionalizaron rápidamente. Después teníamos otro problema estacional. ¿Y esa actividad quién la hacía? ¿Cómo era eso de ir a charlar con la No, comadrona? fue una actividad muy interesante, porque, mira, los médicos que llegaron, la mayoría eran médicos orientados, no eran básicamente especialistas, porque en ese tiempo tampoco había muchas residencias. Pero había alguien que dice, bueno, yo soy tocoginecólogo, soy pediatra, eh, orientados a, y los enfermeros eran enfermeros generales. Pero había como un mandato de que todos podíamos, había cosas que la podíamos hacer todos. Es decir, promover la salud y promover esto como un bien deseable lo podía hacer desde el chofer, la cocinera, hasta el director. Entonces el hospital irradiaba un mensaje con toda la gente que trabajaba. Entonces, esto es un mensaje muy fuerte que estaba circulando en la sociedad. Y sucedió con los médicos una cosa muy interesante, que era a los especialistas. Es decir, pensamos que había un solo médico de guardia y, por ejemplo, un ginecólogo estaba de guardia y de pronto le caía un chico con fiebre. Tenía que saber atenderlo. Es decir, no podía decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Usted es médico, atiéndamelo. Claro. Entonces hubo que generalizar a los especialistas, transformar a los especialistas en médicos generales. Y este fue un trabajo en el que participaron los médicos y participamos los enfermeros. ¿Por qué los enfermeros? Porque los enfermeros éramos los que estamos en las guardias, en los centros de salud y en el consultorio externo, y éramos el primer elemento de contacto con la población. Entonces conocíamos la población, conocíamos sus problemas, conocíamos sus necesidades y teníamos una mejor interlocución. Entonces les ayudábamos a los médicos cómo mejorar este aspecto de la comunicación, este aspecto de la inserción, como para que pudieran llegar más fácilmente y no tuvieran miedo ni dudaran cuando tuvieran que, bueno, manejarse con un chico con fiebre, bueno, que había cosas que se podrían ir haciendo hasta poder, si estaba sobrepasado, bueno, podríamos llamar al pediatra, pero había cosas que se podían hacer, ¿no? Cómo nació casi espontáneamente un primer nivel de atención integrado. Esto fue muy interesante. Y, y en volviendo a lo de Mm, a lo de los partos, sí. ¿trabajaban por un lado con las comadronas y las incorporaron a la institución? No, formalmente nunca se incorporaron. Pero si una comadrona en el pueblo, la mujer dudaba, si mis partos los atendió anteriormente la comadrona, o yo nací y ella me asistió a mi parto, y yo confío en ella, pero yo sé que esto también a mí me asegura y tengo duda, ningún problema. Su comadrona puede venir, acompañarla, estar con usted acá, el parto lo hacemos nosotros. Pues ella puede estar, puede acompañarla, puede compartir. Entonces, de alguna manera fueron acompañando. Pero una cosa fue muy interesante con las comadronas, no solamente acá, sino también en la zona rural. Yo me acuerdo una vez haber tenido una reunión con, con un jefe de zona que tuvimos con Quirno Costa, con comadronas y curanderas, en la zona rural de Junín de los Andes. Me acuerdo que nos decían, ustedes no saben la mochila que nos sacan de encima, porque si viene alguien y nos dice que quiere que le curemos a su hijo o que le ayudemos, nosotros sabemos que podemos ayudar, pero también sabemos de que hay otras formas y que por ahí tiene mejores resultados. Pero si se equivocan ustedes, se equivocan ustedes. Pero si me equivoco yo sigo viviendo en la comunidad. Entonces, prefiero que se equivoquen ustedes. O sea, no costó tanto institucional el parto porque las comadronas querían retirarse. O sea, entendían de que ellas estaban asumiendo un riesgo, que era un riesgo, que era un servicio social que estaban haciendo a la comunidad, pero que habiendo otra posibilidad que se atendiera, ellas entendían que podían retirarse manteniendo su autoridad, pero sacándose el riesgo de encima. ¿Y cómo era tu trabajo de enfermero? ¿Estabas acá en el hospital o también estabas en la No, lo que me rural? tocó a mí fue, como era
nosotros éramos los primeros enfermeros graduados que llegamos a la ciudad. ¿Por qué? Porque la mayoría del total del personal, nosotros teníamos la mitad eran auxiliares de enfermería, o sea, chicas que habían tenido un curso de 9 meses y que se les había puesto a trabajar. Y la otra mitad eran empíricos. El empírico se llamaba aquella persona que, no teniendo ningún tipo de formación, se lo pone a hacer una tarea de... Entonces, mi primer encargo fue, hacerte cargo del servicio. O sea, yo me hice cargo del servicio y la primera cosa fue transformar a estos empíricos, darle la posibilidad de transformarse en auxiliares de enfermería. O sea que tuvimos que organizar un curso. No teníamos otra posibilidad que seguir trabajando. Entonces, mientras seguíamos trabajando, formamos a la mitad del personal que no tenía formación, una educación formal, digamos, y los transformamos en auxiliares de enfermería. Fue todo un trabajo de armado para que, sin interrumpir los servicios, y a veces duplicando algún tiempo, pudieran formarse como auxiliares, lo cual les dio una tranquilidad muy grande, o sea, tenían algún tipo de formación reconocida. ¿Sí? Esta fue la primera actividad que tuvimos que hacer. ¿Y ya no hacía salida al área rural en esa época? Yo ya había dejado de ser agente sanitario, yo dejé Sí. de ser agente sanitario en el norte. Cuando vine acá, vine como enfermero y me transformé en el jefe de enfermería del servicio, desde el hospital. Entonces tenía que organizar y hacer funcionar el servicio. La primera tarea fue organizar el servicio, normatizar el servicio, darle criterios de organización, y después fue esto, de transformar, de formar al personal para que tuvieran todo una forma pareja, la misma formación y podremos dar un mejor servicio. ¿Y esa normatización cómo fue? ¿Escribían normas para cada procedimiento? Sí, básicamente en ese tiempo se trabajaba mucho con técnicas, procedimientos y normas. Es decir, había un concepto de que había que normar las cosas para que se pudieran evaluar y se pudieran contener. Nosotros el proceso de normatización que hicimos fue un trabajo compartido con la gente. Decimos, a ver, describimos cuál es el problema. El problema que tenemos es, no sé, suponte, cómo dar soporte vital a un recién nacido con distrés respiratorio. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se identifica el problema? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo? ¿Con qué elementos y cómo se evalúa? Entonces eso lo hicimos entre todos. Llevó su tiempo, llevó casi 2 años, bueno, pero en forma compartida pudimos armar todo un paquete normativo al hospital. ¿Eso del hospital o era algo compartido con otros hospitales? No teníamos en ese tiempo demasiada comunicación entre los hospitales. Yo recién empecé a tener empecé a tener formalmente comunicación con los hospitales cuando dejé el hospital y pasé a la zona sanitaria. Ese tiempo la zona no estaba muy organizada y el director, que era en ese tiempo Antonio García, que era director y jefe de zona al mismo tiempo, tenía que recorrer los hospitales, pero no había una impronta desde la zona hacia los hospitales. Entonces, en un momento le dice, bueno, hacete cargo nomás que de la zona. Entonces, organiza los hospitales de la zona. Entonces, crea un mínimo staff. Voy yo como como coordinador de enfermería, Lea, su esposa, va en la parte de estadística y así arrancamos, nada más. Después se fue sumando más gente. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 76. Entonces yo ahí dejo el servicio de enfermería y ella pasa a ocuparse de eso. ¿Y cada hospital tenía su norma, entonces? Era un poco anárquico la cosa. Había un paquete normativo básico desde la provincia, pero eran normas muy generales, entonces había que particularizarlas e instalarlas en el lugar. ¿Por qué? Porque era distinto, suponte, que cuando nosotros estábamos, yo estaba en el hospital, estábamos nosotros en el hospital, nos tocaba, de pronto, llamaba a alguien por radio de la policía que tenía, suponte, llamaban de Aluminé, que tenían que derivar un paciente que tenía unas varices esofágicas sangrantes. Entonces nos pedía que les ayudáramos. Me acuerdo ese día, fuimos los dos a Aluminé,
paciente, un adulto mayor, unas varices esofágicas sangrantes, es un cuadro complicado. Entonces, Pino era el médico, entonces empezamos a pasarle agua helada como para tratar de hacer vasoconstricción y disminuir la hemorragia. Y en ese tiempo nosotros pensábamos que era mejor que desde el hospital, que tenía mayor destreza en algunos aspectos y que tenía mayor equipamiento, fuéramos a buscar las derivaciones y no que derivara al hospital. Entonces creamos un servicio un sistema de derivaciones que atendíamos las derivaciones de los hospitales, a los pacientes complicados de los hospitales. Sí fuimos conociendo los hospitales y las limitaciones que tenían. Entonces cuando yo paso a la zona, tengo que hacerme cargo de las limitaciones que tienen los hospitales. Hospitales que tienen poco personal, que tiene personal que no tiene capacitación continua, que tiene algunos eventos que son esporádicos, de pronto, no sé, era más fácil que se te diera un chico con distrés respiratorio en San Martín, en función de la población que tenía, era más frecuente que lo tuvieras, entonces estaba un poco más entrenado en qué podías hacer, a que se te diera en aluminio o se te diera en costura, que podía ser un evento esporádico 1 o 2 veces en el año. Entonces, la capacidad de respuesta que tenías vos era menor porque el ejercicio que tenías en la atención de esas cosas era menor. Entonces, bueno, había que instalar todas esas cosas en los hospitales. ¿Y el trabajo en la zona cómo era? ¿Qué implicaba ese cambio de rol? Básicamente, la primera cosa fue la capacitación del personal. Sí, fue ver, hacer un diagnóstico, cuáles eran los problemas con los que el personal se enfrentaba cotidianamente, qué capacidad tenía de respuesta, qué capacidad instalada tenía de respuesta, qué faltaba y qué había que crear. Y esto fueron casi 5 años de capacitación permanente. Se fue estar viajando arriba de una camioneta todo el tiempo porque había que instalar muchas cosas en los hospitales. A partir de ahí, esto de instalar capacidades de respuesta, es decir, normas, procedimientos y conocimientos, llevó también a mejorar el equipamiento. Entonces, bueno, fueron varias cosas. Y contemporáneamente a esto, año 78, aparece la necesidad de volver al programa de salud rural, porque el programa de salud rural tuvo yo te conté que en el 69 nace como primera experiencia con maestros rurales. En el 73 se arma otro curso con maestros rurales y con gente de la comunidad, pero como en esos tiempos la provincia dependía mucho del financiamiento de Nación, cuando en el año 73 desaparece el financiamiento de Nación, desaparecen los programas asistidos. Y el primer programa que desaparece es el programa de salud rural. Entonces, el personal de agentes sanitarios que estaba en algunos hospitales se iba a quedar sin trabajo. Entonces lo absorben los hospitales como enfermeros empíricos. De eso nosotros teníamos varios en todos los hospitales. Entonces, en el año 78 se plantea, bueno, volvamos al programa de salud rural, pero ya desde la provincia. Entonces, bueno, había que armar un programa. Para eso había que ya se hacían las visitas programadas a las escuelas, básicamente, y entonces había que hacer un diagnóstico, bueno, qué es lo que, en función de lo que nos daban las visitas programadas, con qué programa nos encontramos, si el programa que teníamos, que conocíamos de Nación del año 73, era útil, qué cosas servían, qué cosas no, qué cosas había que adaptarle a la provincia. Bueno, se armó un programa provincial. Y ahí participamos también nosotros, desde el Hospital de San Martín participamos en la confección del programa. A partir de que se hace el programa, bueno, hay que capacitar a agentes sanitarios. Entonces nosotros arrancamos con la primera capacitación, en el año 78. Hicimos un curso para la zona, para Junín, San Martín, La Villa. Y a partir de ahí, de que se hizo la primera formación de agentes, después hubo que instalarlo los agentes. Hubo que llevarlo a sus lugares, instalarlo, para los cuales algunos agentes habían sido propuestos por las comunidades, otros no. Entonces, aquellos que no habían sido propuestos por las comunidades, había que ir a explicarle a la comunidad quién era este sujeto, qué venía a hacer
y qué qué servicios pensábamos que podía brindarle a la comunidad. O sea, fue un trabajo de negociación interesante con las comunidades. ¿Y los que eran propuestos por las comunidades, cómo funcionaban mejor? En general no hubo inconveniente con ninguno, básicamente. Y había hospitales que adoptaron distintas modalidades. Por ejemplo, el hospital de Aluminé tenía gente que había sido propuesta por las comunidades, otros no hubo inconvenientes, y en general fueron personal que se quedó mucho tiempo fijo en ese lugar. La gente de Moquehue se quedó en Moquehue años. Pero, por ejemplo, la gente de Junín, algunos fueron propuestos por la comunidad, otros no. Y yo recuerdo que al poco tiempo, un año, 2 años, hubo que empezar una suerte de rotación de los agentes por distintos lugares. Porque, claro, el agente sanitario era un personaje que venía a instalarse en la comunidad y que venía con el respaldo de una institución tan potente ya, desde el 73 hasta acá, la salud había tomado su importancia en la sociedad, entonces venía siendo el representante de una institución muy potente, entonces se crearon conflictos de poder con algunos líderes en la comunidad, entonces hubo que rotarlos. Entonces, bueno, mirá, sí, haga la tarea es otra, vas a ser más útil en el otro lugar que acá, lo único que no queremos son conflictos de poder, justamente cuando queremos trabajar juntos como la comunidad, no crearnos una disputa artificial en esta situación. Sí. Así que bueno, se dieron distintas situaciones. Sí. ¿Y cómo sigue tu trayectoria después del 78? Básicamente fue, si yo me pongo a mirarla ahora, fue una trayectoria enfocada, básicamente eso te van marcando las necesidades de la sociedad y del sistema. O sea, la sociedad tiene sus requerimientos, el sistema se plantea dar respuestas, y en esa respuesta uno tiene que participar, pero embretado digamos, en esas discusiones. Básicamente, nosotros veíamos que el sistema iba dando cada día mayor, se iba encargando de dar cada día mayor respuesta desde el punto de vista operativo y técnico, y nuestras capacidades iban por detrás de lo que la gente necesitaba. Entonces nosotros permanentemente necesitamos ir transformando nuestra actividad. Nosotros nos dimos cuenta a poco de andar que los enfermeros auxiliares eran gente muy noble que daba mucha actividad, pero estaban muy limitados en el conocimiento como para hacer frente a los requerimientos que estaban y los que se venían. Porque de pronto, para trabajar en el primer nivel de atención de respuestas sencillas, tecnológicamente sencillas, no tenés demasiado conflicto, pero de pronto en el hospital se decide que vamos a atender a neonatos de menos de 1,5 kg. Eso te implica manejo de incubadora, manejo de oxigenación, manejo de determinadas cosas que no son habituales, o sea, que tenés que tener algún tipo de formación, de preparación. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que armar un programa de capacitación continua muy eficiente. Y después nos dimos cuenta que por más que hiciéramos capacitación permanente, había algo que faltaba que era básico, o sea, la formación básica. Entonces dijimos, bueno, nos tenemos muy lejos los centros de formación. Estaban en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. No podemos vivir trayendo gente de otros lugares que les cuesta mucho adaptarse, que no siempre es fácil insertarse en el medio, que mucho mejor sería contar con gente de las mismas localidades que se formara, pero ¿cómo hacía para mandarlos a Buenos Aires, Córdoba, Rosario? Entonces casi que de maduro cayó que había que hacer una escuela de formación de enfermeros en Neuquén. Así que bueno, hubo que crear una escuela de enfermería. Entonces, para crearla, podíamos tomar el modelo de cualquier escuela y armarla y largarla. Pero si nosotros tenemos definidos problemas particulares, tenemos una modalidad de trabajo,
la escuela debe responder a eso. Entonces, no era cuestión de importar un modelo crítico, sino de crear un modelo diferente. Esto lleva su tiempo. Nos llevó 3 o 4 años. Armar la currícula, conseguir los docentes, no era sencillo. Bueno, se armó y se pudo hacer. ¿Y qué particularidad tenía? Y básicamente nosotros entendíamos que la provincia tiene, por definición, ¿sí? La provincia se definió como que a las personas hay que atenderlas lo más cerca posible de su domicilio. Por lo tanto, hay que responder, tener capacidad de respuesta en cada lugar. La respuesta tiene que estar entendida en todo el territorio. Por otro lado, que las necesidades de atención que se dan, básicamente el 70 o 80%, son de tecnología muy sencilla, tecnológicamente sencilla, pero socialmente complejas. Así. La atención del embarazo, parto, puerperio, el trabajo del neonato, el trabajo con el adulto mayor, las enfermedades respiratorias, no aparecían como situaciones tecnológicamente complejas. Tenían sus riesgos, tenían sus complicaciones para los cuales había que prepararse, pero no era para tanto. Pero sí tenías que tener un personal suficientemente capaz de poder entender la capacidad, entender al cliente, al otro, para poder transferirle conocimientos para que pudiera ser efectiva la prevención. A ver, si lo explico más fácil. Es muy fácil decirle a una persona, bueno, nosotros queremos que tu parto se haga institucional, porque de esa manera vos tenés menos riesgo de que la mamá se muera por una hemorragia, o se complique y haga una infección puerperal, o que el niño haga una situación respiratoria o una injuria por frío y corre riesgo de su vida. Es decir, entre nosotros lo entendíamos fácilmente. ¿Cómo se traslada esto a las personas, al usuario? Que puede estar a 2 cuadras del hospital como puede estar en el medio del campo. ¿Cómo se traslada esto? ¿Cómo se transforma esto en un mensaje que al otro le llegue, lo pueda entender, lo puede codificar, diga, me parece que es interesante y participemos? Porque en los primeros tiempos nosotros hacíamos cosas que hoy nos parece que eran terribles. Por ejemplo, para aumentar la cantidad de partos institucionales y bajar este riesgo, nosotros descubríamos en Ruca Choroy, en el área de Luminé, una embarazada, y como se venía el invierno encima y podía nevar y podía cortarse el camino, y la fecha probable de parto era en esa época, la traíamos 3 meses antes al hospital, para asegurarnos que el chico naciera bien y que la mujer tuviera su parto de forma institucional. Se cumplía la norma, se cumplía la premisa, nosotros le ofrecíamos seguridad. Ahora, el despelote que le hacíamos a la familia era mayúsculo. Entonces, bueno, poder entender eso, decir, bueno, ¿cómo se puede hacer de otra manera de que podamos ofrecerle este servicio, que podamos cumplir con esta meta, pero que le sea un beneficio a la familia, no solamente que sea una cuestión estadística para nosotros, sino que sea significativo para la familia, que la familia lo asuma como propio. Esto era lo más complejo. Por eso decía, a veces hay cosas que tecnológicamente son sencillas, pero no lo son desde el punto de vista de lo social, lo comunicacional, el poder entenderse con la sociedad. Esto a nosotros nos llevó bastante tiempo poder entenderlo. De hecho, en los primeros años nosotros estábamos muy contentos porque decíamos, bajamos la desnutrición, bajamos la desnutrición, bajamos los partos domiciliarios, bajamos la mortalidad infantil. Y después digo, ¿lo bajamos nosotros? Si la gente no hubiera asumido, la gente no hubiera querido usar el sistema de salud, si la gente no hubiera asumido esto como un bien deseable para su familia, esto nunca hubiera ocurrido. Entonces, no éramos que nosotros desde el punto de vista de la técnica y del procedimiento habíamos conseguido resultados. No. La sociedad había cambiado, la sociedad había asumido cuáles eran sus problemas, estaban ansiosos de tener algo que le diera respuesta, no quería que se le murieran más chicos, no querían que tuvieran más riesgos, querían
que algo les diera una respuesta, y en los primeros tiempos aceptaron seguramente estas limitaciones que teníamos nosotros de poder brindarle el mejor servicio, hasta que nos diéramos cuenta y empezamos a mejorar nosotros nuestra capacidad de ofrecerle servicios a la gente. Y ahí mejoró todo. ¿Y cómo trabajaron ese cambio? Básicamente, nos ayudó mucho aquel primer fenómeno que te describí, que fue la generalización del médico especialista. Poder entender a partir de eso, de que cada uno venía con su recorte de lo que podía hacer, pero que las necesidades estaban por fuera de nuestros conocimientos, que las necesidades tenían la gente, el sujeto portante, la persona necesitante, y que nosotros teníamos que adaptar nuestros conocimientos de manera tal que le dé la mejor respuesta posible. Bueno, entonces, esto nos llevó a nosotros, a los médicos por un lado, a tener ateneos donde trabajaban todo este tipo de cosas. Y a nosotros en la formación continua, esto fue lo que más tiempo nos llevó. Fortalecimos lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención. El primer nivel de atención parece el más sencillo, pero el más complejo. Es aquel que está en contacto directo con la gente, pero en contacto directo con el ir y venir de la gente. Es muy sencillo tener un paciente en la cama, hospitalizado, que depende de vos, depende de tu técnica, tus conocimientos, acepta tus limitaciones, acepta las cosas que le pones, le quitas la ropa, le quitas todo, pero porque confía en vos. Entonces, cuando vos entendés que el otro te depositó su confianza, ¿cómo haces para devolverlo a la gente? Entonces, el lugar para devolver eso a la gente es en aquel lugar donde vos tenés el contacto fluido, que es el primer nivel de atención. Entonces, hicimos base ahí. Ese fue lo que más a nosotros nos permitió durar en el tiempo. ¿Y físicamente qué espacio era ese? Eso era los consultorios externos, los centros de salud y las visitas programadas. Esto era básicamente. ¿Sí? Pero básicamente, los centros de salud nacieron básicamente, en esta primera etapa que te digo de la atención hacia la gente desde el punto de vista técnico, nacieron y se llamaban consultorios periféricos. Era un consultorio descentralizado, donde se esperaba la demanda que viniera, lo atendía y se iba. Transformar ese modelo de consultorio periférico en un centro de salud es una cuestión de concepción, no era solamente de modelo asistencial, era un poquito más. Se decía, a ver, esta señora que viene, vos la conocés, sabés lo que le pasa, sabés dónde vive, qué problemas tiene, es decir, nos conocíamos todos, entonces, ¿qué cosas necesita que le ayudemos para que pueda ser más efectivo lo que nosotros le proponemos? Entonces, bueno, hay que ir a la casa, charlar con ella, hay que facilitarle algunos trámites, bueno, entonces dejás de ser solamente un enfermero de la técnica y del procedimiento para hacer una atención mucho más integral. ¿Y ese trabajo también lo hacían los enfermeros? Lo hacíamos los enfermeros con los agentes sanitarios. Y muchas veces con los médicos, a veces se cerraba el consultorio y digamos, la casa de alguien. Sí. Eso después se fue perdiendo y se le fue delegando al agente sanitario y el enfermero y el médico se fueron quedando en la parte asistencial. Pero en ese tiempo no, no sé, 70, 80, de pronto, bueno, quédate en el centro, vamos a la casa de fulano porque el chico tendría que haber venido en este control, el otro no vino, ¿cómo te pasa? Y se iba. Entonces, son respuestas diferentes. Y te crean varias cosas, porque te crea un compromiso diferente, pero también te da la posibilidad de redefinir tu rol profesional. Te enriquece tu rol. Porque si no, atender una situación desde el punto de vista tecnológico, es lo mismo hacerlo acá que Mar del Plata, que La Matanza, que cualquier lugar, o sea, no cambia. Pero si acá el sistema está definido en forma diferente, entonces te obligaba a trabajar de una manera diferente. ¿Y esto vos sentís que se daba en San Martín o era algo general? No, esto era general. Esto era general. Porque las autoridades de salud se encargaban de esto, de reafirmártelo en cada oportunidad. Mira, cuando se ingresaba al sistema de salud, cualquier profesional que ingresara
vos pasabas por la subsecretaría. Ahí te quedabas una semana y te explicaba cómo funcionaba la subsecretaría como central, digamos, la central de ideas del sistema. De ahí pasabas a la zona, te agarraba el jefe de zona y te explicaba por qué la provincia estaba dividida en zonas, qué significaba la regionalización, qué significaba el nivel de complejidad, el nivel de atención, el nivel... Te explicaba todo. Después pasabas una semana al hospital y ahí te agarraba el director. Entonces, te iba llevando desde lo general al plano local. Terminado casi ese mes de adaptación, decía, bueno, ¿te querés quedar? Es decir, era una inducción en la que vos ibas entendiendo de a poco de qué se trataba estar en Neuquén. Esto cambia en los 80 por dos cosas básicas. Cambia porque hace falta incorporar mucha gente. Se abren muchos hospitales, se abren muchos servicios y hay una incorporación muy importante de gente. Entonces, probablemente no se pudo llevar a cabo este mismo sistema de inversión que se había hecho en los primeros tiempos, pero aparte la gente ya venía con otro criterio. El tipo que se radicaba en los 80 venía pensando más en dos cosas. Primero en lo que se conocía de Neuquén, decía, bueno, Neuquén es diferente, quiero ir a Neuquén. Pero también venía por dos cosas, porque los sueldos eran diferentes, sensiblemente diferentes, y porque Neuquén era territorialmente diferente, era física y turísticamente diferente. O sea, esto hacía muy atractivo a la gente que viene. Voy a un lugar lindo, me pagan bien, sí, es deseable irme para allá. Y no había la exigencia de los primeros tiempos. Yo me acuerdo de los primeros años, venía gente de la subsecretaría, y esto que te decía de aquellos indicadores básicos que tenías que ir cumpliendo como metas del año, venían y se evaluaban localmente. A ver, cómo anduvo el hospital con respecto a la mortalidad infantil, a los pacientes con tratamiento supervisado de tuberculosis, con los pacientes con tratamiento supervisado de hidatidosis, con los pacientes... O sea, bueno, a rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas. Y dice, bueno, está bien. ¿Qué se cumplió, qué no se cumplió? ¿Por qué? ¿Qué faltó? Faltó capacidad, faltó equipamiento, faltó dinero. ¿Qué fue lo que faltó? Entonces, cuando vos no tenías muchas excusas, bueno, había fallas o había faltantes. De pronto pasamos por un momento por estrecheces financieras importantes. Entonces voy a ver que decir, bueno, si tenemos poco combustible, ¿para qué lo destinamos? Y lo destinamos para las visitas al campo a puesto fijo y para las derivaciones. Y bueno, había que concentrarse. O sea, había momentos en que había que adecuarse a las circunstancias, pero cuando vos tenías los recursos, tenías que dar respuesta porque no habías cumplido con lo que te habías comprometido. ¿Y qué pasaba si no habías cumplido? Nadie te sancionaba. ¿Sí? No había ningún tipo de sanción, pero vos te quedabas con esto de decir, bueno, decían, bueno, reprogramá. No, pues, vos tenías esta meta, no la pudiste cumplir, bueno, reprogramá. Pero reprograma no solamente si me pongas el dibujito de cuánto vas a hacer el año que viene, sino en qué se falló y cómo vas a solucionar lo que fallaste. O sea, cómo vas a cambiar vos para asegurarme de que vas a cumplir, por lo menos vas a intentar cumplir con esa meta. Era interesante. La sanción era moral. Era moral, claro. Sí. ¿Y de dónde crees vos que salía este espíritu? Este espíritu de cuerpo que describís, que venía de la subsecretaría, Claro. después la zona, después el y que atravesaba. Bueno, esto era un espíritu de la época. Pensemos que estamos en los 70, donde vos te encontrabas en un lugar donde decías, bueno, vos podés hacer la salud que vos siempre dijiste que habría que darle a la gente. Bueno, acá tenés un lugar, un teatro donde vos lo podés hacer. Es tu responsabilidad hacerlo. Entonces era un compromiso, era un desafío. Había mucha, mucha literatura por un lado, había todo un movimiento que se había creado en los fines de los 60, principios de los 70,
en las universidades, en las facultades, con respecto a cómo estar las instituciones mucho más próximas a las necesidades de la sociedad. Nosotros en la universidad habíamos oído hablar de Caldeiro Barcia y la maternidad en Uruguay, de Mardones y la cátedra de pediatría en Chile, cómo habían pensado a las necesidades básicas de las personas, cómo impactan en su resultado en salud, cómo con tecnología básica, acercando los servicios de salud, la gente haciéndose dueña de los servicios de salud, cómo es posible cambiar los indicadores. Entonces sabíamos que estas cosas se podían hacer. Que no era fácil hacerlas en las grandes ciudades, pero acá se daba la circunstancia que se podían hacer. Entonces se dio esto que del espíritu de época, que te digo, o sea, había toda una ebullición social y política en esos años. Había un recambio tecnológico en esos años en la concepción de salud, que ya no era el concepto de la salud como prerequisito para el desarrollo. O sea, una persona enferma no produce, gasta, y una persona sana es la que mueve la economía, sino que se pensaba en la salud como parte del proceso de desarrollo. Entonces era distinto la concepción. Entonces se da todo esto y se da que al iniciar un sistema nuevo, la mayoría somos gente jóvenes y que estamos haciendo nuestras primeras experiencias tomando decisiones por sí. Entonces era muy lindo. Entonces era muy difícil, una vez que estabas, lo más que podías hacer es que tuvieras miedo de no poder hacerlo. No más que eso. ¿Y cómo afectó la dictadura a todo esto? Mucho. Sí. En primer lugar, la primera cosa es que cambia el financiamiento, cambia el direccionamiento. Neuquén consiguió discutir algunas cosas para que el personal que estuviera en terreno, en territorio, los agentes sanitarios, hubo que cuidarlos muchísimo. Porque en el Programa Nacional de Salud Rural, básicamente en ese tiempo se bajaron los agentes sanitarios, porque hubo experiencias en algunas provincias donde al agente sanitario se lo consideraba un personal que podía subvertir a la población rural, entonces era más un peligro que un beneficio. Entonces nosotros tratamos de cuidarlos mucho, de bajarlos mucho al hospital, de estar muy en contacto con ellos. En la primera oportunidad que teníamos, traíamos gente de los programas nacionales a que vieran, a que conocieran cómo se manejaba el territorio, cómo se manejaba la situación, de manera tal de que no hubiera este tipo importante de conflicto. También hay que decirlo, en los 2 primeros años de dictadura fueron los tiempos más difíciles, 76, 78 fueron los tiempos más complejos, donde la situación fue básicamente la provincia y las instituciones básicamente fueron intervenidas. Entonces hubo una parálisis en ese tiempo. Ya en adelante hubo una negociación política en la provincia y si bien el partido provincial no siguió gobernando, pudo poner técnicos en todos los lugares de manera tal de preservar un entendimiento a otros niveles, como para preservar la provincia con compromisos de otro tipo, compromisos políticos de otro tipo, pero que se pudiera mantener algunas cosas en la provincia. Y en salud, y esto fue posible. Tuvimos muchos técnicos en salud, sus secretarios, los ministros eran generalmente algún militar o alguien que no influía demasiado en algunas tomas de decisiones,
que descansaba más en el subsecretario, que dependía directamente que respondía básicamente al gobierno, de él daba cuenta, digamos, Zapac. Era así de fácil. ¿Sí? Ese era el entente que se había logrado como para preservar algunas cosas. Se pudo hacer un poco con salud, se pudo hacer un poco con educación, y no tuvimos, más allá de lo financiero, no tuvimos demasiadas imposiciones. No hubo. Hubieron algunas cosas que después al tiempo uno se va dando cuenta. Tuvimos algunos intentos muy interesantes, fue verlo. Algunos intentos de investigación. Tuvimos en la zona de Aluminé unas investigaciones sobre riesgo de paridad, qué pasaba con las embarazadas. Después nos dimos cuenta que lo que se estaba trabajando era un problema de control de natalidad. Sí, se estaba trabajando en ese tiempo, contemporáneamente en Chile, se estaba trabajando un programa de control de la natalidad en comunidades rurales, muy intervencionista, y nos dio la pauta de que se estaba intentando repetir el mismo fenómeno acá. ¿Quién lo estaba haciendo? El gobierno nacional. Sí. Así que vinieron varios investigadores a trabajar en comunidades rurales, en comunidades mapuches, bueno, cómo se podía instalar un mecanismo de este tipo. Bueno, hubo que surfearla como se pudo, pero al final no terminó no pasando nada. Pero bueno, hubo que estar con ellos, hubo que estar presentes en las intervenciones con la gente. Fue un momento desagradable. Sí. Y en el espíritu de compromiso. No, esto juntó a la gente. Sí. Básicamente juntó a la gente. Sí. Sí, hasta ese momento funcionamos como una familia extensa, ahí donde la gente se amuchó. Porque pensaba que en los primeros momentos, cuando se interviene en el sistema de salud con personal militar, en la ciudad de Neuquén funcionaban los servicios más complejos y funcionaban, digamos, nuestros referentes técnicos en pediatría, en tocogineco, en cirugía, en atención. Bueno. Y esta gente, que eran, digamos, las autoridades técnicas nuestras, tipos muy queridos, fueron desplazados la mayoría y puestos en lugares, qué sé yo, el mejor neonatólogo que teníamos, el único neonatólogo que teníamos en la provincia, lo mandaron a un centro de salud, por ejemplo, una cosa así. Así, los desmembraron a todos y nos quedamos sin articulación, y nosotros nos quedamos sin capacidad de respuesta, es decir, sin tener un interlocutor para dar respuesta. Esto nos juntó, básicamente nos juntó. ¿Cómo crees vos que fue en el caso de Neuquén la importancia que se le dio a la enfermería, ¿no? Y a los agentes sanitarios dentro del sistema? Se habla mucho, ¿no?, de la preponderancia o de la hegemonía de los médicos, de la medicina, y estas a veces aparecen como especialidades subalternas. ¿Cómo fue en este caso de Neuquén? Mira, seguramente cuando ustedes hagan el segundo tramo, del 80 en adelante, ahí seguramente, ahí es más patente esto del médico, del saber médico hegemónico, que es una discusión medio por la galería. Porque en realidad el sistema de salud de Neuquén se define básicamente por los niveles de complejidad y los niveles de atención y la regionalización. Entonces, básicamente, lo más fuerte del sistema de salud de Neuquén es el primer nivel de atención, en el que andamos todos juntos e integrados. Entonces, estas fueron discusiones académicas, fueron discusiones digamos, interesantes, pero ya en los 80, donde los hospitales habían dado las primeras respuestas, habían desaparecido los primeros problemas que soluciona el primer nivel de atención. O sea,
habíamos dejado de tener muertes por enfermedades inmunoprevenibles. Ya no teníamos muerte por sarampión, no teníamos muerte por coqueluche. Entonces la vacunación había bajado esta situación, había bajado mucho la mortalidad materna. O sea, los primeros grandes problemas que teníamos habían disminuido su presencia y empezaron a aparecer los nuevos problemas, para los cuales había que tener otra capacidad de respuesta. Y ahí aparece la especialización. Y ahí aparecen las primeras discusiones sobre esto, sobre el modelo médico hegemónico, que yo creo que es más que nada fue impulsado por los médicos casi como un pedido de disculpa, porque ellos tenían que darnos respuesta y tenían que estar preparados para esto. Y se encontraba con que había gente que había trabajado en un sistema que había dado enorme respuesta sin ser médico. Entonces, no fue un problema no fue una discusión que ni los enfermeros ni los agentes sanitarios propiciaran. Fue una discusión propuesta por los médicos. Pero a los años les suena como que ellos querían, el médico se sentía medio en alguna desventaja de tener que irrumpir con la especialización en un ámbito donde el primer nivel de atención seguía siendo básico, independientemente de que hubiera que dar unas respuestas diferentes en otros ámbitos. Pero, no, el primer nivel de atención, la atención básica, la atención básicamente ambulatoria, a cargo de enfermeros y agentes sanitarios, no solamente dio respuesta, sino sigue dando respuesta. Vos pensás que siempre se dijo que el 70% de los problemas de salud que tiene la gente se resuelven en el primer nivel de atención con tecnología muy básica. Un 20% en un segundo nivel, que es atención con internación de más o menos complejidad, y un 10% en un nivel de alta complejidad. Si vos pensás, San Martín de los Andes, 100.000 consultas. Si debiéramos tener un 20% de internación, tenemos que tener 20.000 internaciones. San Martín tiene 3.000. Entonces, el primer nivel de atención da mucho más respuesta que un 70%. ¿Cuántas derivaciones tiene San Martín? 700, 800 en el año, a otros niveles de complejidad. Entonces, el primer y segundo nivel están dando mucho más respuesta que lo que la teoría dice. Entonces, el reducto del concepto del médico hegemónico es en el segundo y tercer nivel, el médico especialista o el super especialista. La respuesta se sigue dando básicamente en el ambulatorio, en la guardia, en los consultorios externos. Entonces, no hay mucho problema. No te lo planteaba como si fuera un problema. ¿Cómo era la relación entre estas distintas? Yo creo que en los años 80 la discusión se da, esta situación viene y se permea, pero se dio más por las expectativas que tenía el personal que venía, los profesionales que venían, las diferentes expectativas que traían. No tanto porque hubiera ido cambiando el paradigma de atención. El paradigma sigue siendo más o menos parecido. Pero, claro, ya habían aparecido los primeros egresados de la residencia, algunas residencias lineales. Nosotros teníamos egresados de la escuela de enfermería, la incorporación de la escuela de enfermería en la universidad. Había otro nivel de discusión. Otro nivel. Es decir, la discusión en los 80 se dio por una cuestión de poder más que otra cosa. Pero de representación del poder más que otra cosa. Pero en la práctica, el sistema siguió funcionando más o menos igual. Y en esta primera etapa estaba todo más horizontalizado, digamos. Estaba más horizontalizado y dependías mucho, es decir, como tenías necesidades muy urgentes de la sociedad y lo tenías enfrente ahí, era imposible detenerte en discusiones de poder, no podías, no tenías tiempo. Y no tenías, no se debía hacer. O sea, si vos sabías que teníamos una mortalidad infantil de más del 100 por 1000, no podíamos detenernos en discusiones de quién ostenta mayor poder o mayor representatividad. A ver, la gente tiene un problema. Nosotros tenemos un conocimiento que nos ha dado la sociedad, hay que ponerlo en práctica. Basta.
Después veremos, hoy no. Entonces eso, decir, las necesidades de la gente fue lo que marcó los procederes. Y marcó más que los procedimientos y las técnicas y tal cosas, marcó una forma de ver los problemas, una forma de entender los problemas, que nos sirvió pues, a lo largo de toda la vida profesional. O sea que nos marcó el hecho de que la persona la persona es un ser necesitante, uno es un ser necesitante desde que nace. Entonces, si tiene necesidades, yo tengo la capacidad de ayudarlo para que resuelva la situación, tengo una obligación técnica y moral de ayudarle, pero de ayudarle, no de apropiarme de lo que el tipo le pasa. Tengo que crear con la persona la relación de ayuda tal que le permita no solamente solucionar la situación que tiene en este momento, sino entenderla, procesarla de dónde viene, qué es lo que puede hacer en lo sucesivo y cómo puede manejarlo en lo sucesivo, transferirle conocimiento. Esto fue aquella discusión del modelo médico hegemónico, ¿sí? Esta dificultad que se tenía en algunas especialidades de poder entender esto, que tenías que trasladar conocimiento al usuario para que el usuario se hiciera dueño de su situación y pudiera manejarlo. Pero nosotros no es que fuéramos genios y lo hubiéramos entendido. No, la gente nos lo enseñó. Porque cuando nos dimos cuenta de que los indicadores habían cambiado, no porque nosotros habíamos bajado la mortalidad o bajado la mortalidad materna, sino que la gente se había adueñado del sistema de salud y lo había usado, y eso había hecho que ocurrieran estos fenómenos, ahí nos dimos cuenta. ¿Y qué evaluación haces vos personalmente de tu experiencia en el sistema de salud? No, en lo personal fue muy rico. A uno le permite no solamente crecer técnicamente, sino sentirse bien humanamente. Para crecer técnicamente, si yo era el coordinador de enfermería, tenía que ayudarle, ya no solamente al enfermero o al agente sanitario que estuvieran en terreno, sino a él, a su responsable, a los jefes, tenía que ir armando en cascada, integrando capacidades como para que pudieran ayudar, si pudieran seguir ayudando de la mejor manera posible ante las nuevas situaciones que se iban presentando. Entonces yo precisaba más que ninguno de ellos que irme capacitando, o sea, yo no podía quedar con que yo me capacité alguna vez y ya con eso estoy. No, porque las nuevas demandas aparecían y que ya no eran solamente nuevas demandas que le pasaban a la gente, sino que le pasaban a los servicios que tenían que tener capacidad de respuesta. Entonces, había que estar permanentemente alerta y en situación de crecimiento. Ya no tenías tiempo. ¿Y alguna cosa que evalúes que podrías haber hecho diferente o que tendrías que haber, lo que cambiarías Sí, si pudieras? claro. Sí, yo creo que en lo personal, ¿no? Por cuestiones personales o por visiones, qué sé yo. A veces creo que hice muchas cosas individualmente. O sea, eh, era el jefe acá, era un coordinador allá, y hacía muchas cosas por mí, ayudándole a los otros, y salvo en los últimos tiempos, ¿sí? Me di yo mi tiempo para repensar la función y lo que estaba haciendo, que tendría que haber mucho antes haber empezado a formar equipos. Yo formaba equipos para que localmente trabajaran, pero tendría que haber formado equipos para que pudieran dar contención a todo esto y pudieran haber hecho otro desafío, qué sé yo. Yo pienso que tendría que haber ayudado a que se armaran equipos para que hicieran investigación, para que hicieran docencia, para que hicieran desarrollo en algunas áreas en particular, y no que siguieran instalar capacidades para que hagan respuestas solamente, sino que hubiera permitido el crecimiento personal, individual o grupal de la gente de otra manera. Creo que esa visión me faltó, armar equipos. ¿Y por qué crees que no pasó eso?
¿Una falta de visión o condiciones de trabajo que no lo Yo permitieron? creo que se dieron las dos cosas. Las condiciones de trabajo eran muy demandantes, entonces no, había muchas cosas para hacer. Yo tenía que estar acá, en la universidad había muchas tareas para hacer. Pensás que no hace mucho pasé por la zona y nosotros dos trabajamos en la zona. Cuando nosotros nos fuimos, éramos dos que trabajamos, yo en epidemiología y yo en enfermería. Hoy, para esa misma tarea, hay 5 personas. Entonces, vos tenés otros tiempos, disponés de otras posibilidades, como decir, bueno, puedo armar otras cosas. Eh, a mí me faltó, por un lado, tiempo, porque tenía que hacer muchas actividades, y por otro lado, seguramente me faltó visión, para poder decir, bueno, esto lo tengo que delegar en otra cosa, que se cree otra cosa, y yo me tengo que dedicar a armar equipos que mejoren esto y que lo hagan crecer de manera diferente. Y una última, ¿cómo ves la evolución del sistema de esa primera etapa a cómo evolucionó después? En grandes rasgos, ¿no? Mirá, si yo miro a nada más que a la enfermería, tú me deciste que San Martín hace 40 años tenía la mitad de su personal no tenía ningún tipo de su formación, hoy la mitad de su formación son licenciados. Entonces, no. Pero eso tiene que ver con las capacidades que tiene la gente y las ganas que tiene la gente de entender cuál es su misión, su función y de capacitarse. Porque no fue solamente, ahí también, no fue solamente que el sistema abrió la posibilidad de que se capacite. Porque la gente podría haber dicho, no, me alcanza con esto, me quedo tranquilo con esto, corro mi sueldo, no me hago otra preocupación. No, la gente entendió que, los enfermeros entendieron que cuanto mejor formación tenían, era mejor la capacidad de respuesta que tenían que tener. Entonces, que vos hoy tengas la mitad del personal joven, que tenga una formación sólida, te da una tranquilidad. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Oh. ¿No? Bueno, muchas gracias, Mario.